Bueno, bienvenidos a todos una vez más, para quienes vayan a ver esta grabación. En esta oportunidad estoy con otro astrólogo invitado. Vieron que venía en esta secuencia de invitar astrólogos que son de otra generación, que muchos estudiamos con estos astrólogos de esta generación, siguiendo un poco el mapa natural del aprendizaje. Y hoy tengo el agrado de poder charlar con Martín Ochoa. Bienvenido, Martín. Gracias, Florencia, gracias por la invitación y qué bonito el poder compartir, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es eh, dándole continuidad a un saber que es milenario, que nace con la humanidad, que no le pertenece a nadie. A veces vemos en el mundo astrológico y en otros escenarios pretender que el conocimiento tiene marca. Es Ujú, una persona, no, eso es un sofisma. ujú. Simplemente el conocimiento es transmitido a través de algunas personas, lo recibimos, aportamos a otra generación, como lo planteas tú, mm, Ujú, para que se mantenga, para que se depure, para que evolucione, ujú, pero no nos pertenece realmente. ujú. Bueno, a partir de ese tema, justo que tú comentas, para los que no saben o no conocen un poco la trayectoria, Martín tiene más de 50 años de experiencia desde sus primeros comienzos en diferentes aprendizajes, y creo que en un recorrido tan largo se puede apreciar mejor qué significa compartir la astrología y qué significa compartir con otros astrólogos, ¿no? También los enfoques. Entonces, también te quería comentar sobre el Congreso de Astrología que tú estuviste moderando este año, que fue en marzo. Mm. ¿Qué representó para ti, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Un congreso de astrólogos que tú también guiabas. Primero, no opinar mucho, escuchar. Creo que es importante escuchar y no sentarse en la propia opinión. Es válida, es lo que hemos concluido, pero no es lo único. Entonces, escuchar y compartir. Para mí, en este momento, la clave que tenemos, no solo en el saber astrológico, sino en la vida, en Ujú, los retos que estamos enfrentando como humanidad, ujú, la solución pasa por el compartir, no por el pretender retener. Entonces, para mí fue una experiencia de compartir, de escuchar. Puede ser que tenga afinidad con algunas personas en sus planteamientos, con otras no. mm, Hay que ver la totalidad para que se cumpla, digamos, la labor mm, de dar o de difundir para que otros, como lo vivimos en nuestro momento, escuchamos una clase o vimos una opinión y eso nos llamó la atención y nos capturó. Entonces, para lo mismo, para que mm, pueda mantenerse como parte de la astrología, es patrimonio de la humanidad, patrimonio no solamente mm, cultural, espiritual, trascendente de la humanidad. Le den ese título, no, es un saber perenne, ancestral, y necesitamos ese conocimiento unido a otros conocimientos para tener una visión de futuro y de posibilidad y propósito para el desarrollo como individuos y como humanidad. mm, Entonces, fue una experiencia de compartir, de ser un facilitador para que otros tomen lo que en ese momento estaban necesitando recibir. ujú. Me gusta mucho tu visión de puente, y justo quería comentar algo respecto a lo que dijiste de retener, ¿no? De no retener el conocimiento. Yo soy de la generación de Plutón en Escorpio, cuando justamente estaba buscando astrólogos para poder mirar estos paradigmas, ¿no? De la astrología. Hablé con Juan Carlos, que es generación Plutón en Libra, y quería hablar con un astrólogo de Plutón en Virgo y qué diferencias que hay, ¿no? Y he notado que no es, por supuesto, una casualidad que los astrólogos que son precisamente de tu generación tienen una generosidad como algo innato respecto al servicio del conocimiento, que en nuestro caso, por ejemplo, en mi generación, yo formé esta red de astrólogos millennial, que son Plutón en Escorpio, y justamente se ve un poquito más esto
retener, ¿no? Cómo cuesta el concepto de red cuando está ahí lo plutoniano tan presente y bueno, y se vuelve hasta posesivo, ¿no? El conocimiento. Entonces, referido a esto, te quería preguntar cómo, por ejemplo, en el caso que vos haces los intercambios con Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo se dio para vos ese espontáneo, es a partir de la amistad? ¿Cómo surge el unir las visiones? Bueno, en el 2020, eh, un día en vista de lo que estaba pasando, decidimos, eh, sin proponernos propiamente hacer algo grande, ¿no? Sino por compartir y por diversión, hablar de astrología, hacerlo cada 8 días, los domingos a las 7 de la noche, hora Colombia. Decidimos salir a hacerlo. Creo que lo hicimos más inicialmente como una manera de asumir el reto de lo que se nos venía, que no sabíamos qué iba a pasar y poder tener como algo para dar, porque dijimos, las personas van a necesitar de dónde agarrarse. Y Mm, es un momento donde la astrología puede ayudar a entender o por lo menos divertir. ¿Ves? Yo creo que hay un concepto clave en toda esta transmisión, es que hay que divertirse. Si no es divertido, el aprendizaje es aburrido y no se aprende realmente. ujú, Entonces, lo hicimos como parte de una forma de divertida. Buscamos siempre el hacerlo en un lenguaje asequible, aterrizado como a la cotidianidad, a la vida de un ser humano que no ujú, tiene que dar tantos conceptos para vivir. Es que yo creo que ahí también tenemos con la mm, astrología y con ciencias, tanta información puede ser un obstáculo para vivir la vida. No, es que yo soy de Sagitario y tengo la ah, luna en Virgo, entonces ya eso como que ya me pone en un marco donde no soy un ser humano ujú, abierto al universo, sino que estoy clasificado y entonces tengo que vivir según otros parámetros. Entonces, si vamos a caer en eso, mejor ujú, dejémoslo sí, así, porque no más enredos mentales, porque ya tenemos bastante con ujú, la alienación que nos han metido en la educación y en la cultura. Entonces, la mm, astrología es liberar al ser humano, volverlo libre y no meterlo en mm, un costal de anzuelos enredados de conceptos. Entonces fue eso. Y previo a eso, nosotros en el 2019, en el 2019 hicimos un congreso aquí en Colombia con Adolfo Jerez de Astrología Mundial, previendo de alguna mm, manera, no prediciendo, porque creo que ese es uno de los desfases grandes de la astrología, ahora hablamos de eso, pero ah, sí como previendo unos procesos que se mm, venían y también logramos organizar un congreso virtual de astrología, el primer congreso virtual de astrología en el 2020 prepandemia. Nosotros no sabíamos que venía la pandemia, pero y tuvo bastante acogida y eso nos motivó a seguirlo haciendo, pero mm, también a tener una cercanía con las personas que fue las charlas de cada 8 días. Esa fue ujú, la motivación básicamente. ujú, ujú. Bien, bueno, tenemos un poco una motivación en común respecto a eso que sí me parece que en algún momento capaz que la tendencia al individualismo general, ¿no? Ha hecho que también el astrólogo termine por aislarse, ¿no? En su profesión. Y entonces por eso esto por ejemplo, en el origen las tertulias de astrólogos, ¿no? Tenían un fin y de eso un poquito quería yo charlar porque vos decís que el origen tenía que ver con bajar a tierra, ¿no? La astrología, con divertirse como un requisito para aprender, pero también con brindar algo a la gente en un momento que iba a ser necesario. Entonces, ¿qué vamos a traspolar eso al astrólogo, ¿no? ¿Podría ser necesario también en estos movimientos que estamos viviendo para el astrólogo estos encuentros? Sí. En esa reunión de opiniones, en esa, digamos, como invitación que la vida nos hace, el compartir entre los astrólogos puede ser altamente benéfico para cada astrólogo, porque se aprende mucho de otros compañeros, se aprende mucho sobre todo de las observaciones, de la experiencia, se aprende también de nuestros errores,
cuando nos hemos equivocado. mm, eh, Recordamos en algún momento con José Millán contándonos cómo en un momento dado él vio la carta de un psiquiatra amigo de él, mm, le interpreta la carta, el psiquiatra queda maravillado y de pronto José Millán le dice, me equivoqué en la fecha. Le dice, pero lo que me has dicho es. Entonces, eso que parece un error no es un error, porque nosotros estamos acostumbrados desde el punto de vista racional a analizar la información astrológica basado en unos datos, mm, pero hay otro tipo de información que nos conecta más allá del papel, de la imagen, de mm, la pantalla, que es una conexión de red que hay con la vida. mm, Entonces, aparentemente esos errores o fallos, desde un punto de vista no lo son. no Son lo sé. formas de darnos cuenta de que hay otras formas de conectar con la vida. Entonces, esa es una ganancia, aprender, Mm, aprender de la experiencia de otros. Puedes estar o no estar de acuerdo, es la experiencia de alguien. El hecho de que no estés de acuerdo no quiere decir que no sea válido, mm, ¿ves? claro. También te ayuda a mirarte, mirar lo que has consolidado, ver qué tan válido es, pero también el respeto por Mm, escuchar la observación de alguien, más allá si te parece o no te parece. Nosotros, ninguno de nosotros tiene la última palabra y es un tema que tenemos que ver en la astrología. El astrólogo no está por allá encaramado en un pedestal que lo sabe todo, no sabe. A veces mm, miramos la carta y decimos, no sé, mm, no me dice. ¿Y eso qué mm, implica? Que necesitas estar un poco más abierto, más atento, incluso aceptar que no te conecta a nada, que necesitas estar ahí. mm, Entonces, sí creo que es conveniente la reunión de astrólogos de diferentes escuelas para practicar la tolerancia y mm, la humildad para estar dispuestos a aprender y aportar. ujú, ujú. Bueno, ahora con el cambio de eje nodal, ¿no? Que tenemos justo el eje Piscis-Virgo, y me lleva mucho a escucharte y percibir una cualidad esencial, pero claro, más allá de la astrología, que es la humildad, ¿no? Y cómo esto que yo te decía de percibirse más receptivo, percibirte receptivo a escuchar, que obviamente eso no es producto del estudio que tuviste de astrología, sino del recorrido de la vida misma, ¿no? Que nos va enseñando eso. Eh, y escuchaba un poco lo que decías de el encuentro con el astrólogo y pienso en estos últimos movimientos que hemos tenido, por ejemplo, el pasaje de Neptuno en Aries, ¿no? Y cómo empieza a aparecer o se empiezan a como afirmar quizás estas personalidades también de astrólogos que no son en general de tu generación, porque no lo veo tanto, que son como medio gurús, medio dictadores del conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo observás vos? O sea, ¿estás por ejemplo, observando un poco qué está pasando? O sea, cómo se está transmitiendo la astrología, esto que yo te decía de mi generación, que somos los que más estamos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Creo que la astrología, y no solo la astrología, sino otros saberes que conectan con la parte existencial del ser humano, a partir de la pandemia se abrió un portal de preguntas, de hambre, de necesidad de conocer, precisamente por un momento tan incierto, tan complejo, estimuló en la conciencia humana el ver la realidad desde otro punto de vista más allá de lo conocido, porque en la pandemia nos dimos cuenta que las tales seguridades que tenemos, Ujú, pues no son seguridades. Todas ujú, las estructuras son inestables, ujú, caer y se deben caer, porque si no, no hay renovación de la vida. ujú, Y en este momento hay unos riesgos también con el boom que tenemos ahora, es caer en un mercado persa de todo, o como ujú, dicen en España, en el mundillo, en un mundillo de donde hay de todo para todo, o sea, se volvió un tema de consumo masivo. ujú, De hecho, es una de las industrias en Estados Unidos que hace muchísimos daños, está dando una cantidad de dinero enorme.
ujú, Ya hay estudios aquí en Colombia donde se quiere, por parte del gobierno, hay un interés en ver a la astrología como algo formal, porque mm, da mucho dinero y paga impuestos. Eso es, y está bien, eso no está mal. Solo que podemos caer en un mercado de falsas expectativas. ujú, Mm, Vemos en algunas presentaciones astrológicas donde se pretende convertirlos en una industrialización. Eso cumple también unas funciones, es que pueda presentarse en la sociedad como algo sólido, algo que ya no es extraño, que sirve para el autoconocimiento, pero también puede terminar en solamente el signo dinero, dinero y fama, y eso no te va a servir de nada, te va a servir de estorbo de pronto en el proceso. mm, Ahora que hay que crear estructuras económicas que puedan ser viables, mm, claro, si es una forma de trabajo en la sociedad, si genera dinero, pues hay que, está bien que se integre en la sociedad, pero el cuidado es volcarse en una fábrica de astrología porque el ser humano en su esencia no funciona así. Es más, ¿de qué te sirve tener una serie de información astrológica si no la puedes gestionar en tu vida o frente mm, a un evento que te mm, confronta y los vamos a tener y los astrólogos sí que los vamos a tener? ¿De qué te sirve saber que el tránsito tal y tal? ¿De qué te sirve? No se trata de impedir nada, se trata de fluir con lo que acontece. mm, Entonces, creo que hay que apostarle a ese boom de la astrología que se ha empoderado mucho en la humanidad, también que tenga eh, una conciencia o un, no sé cómo llamarlo, como un sentido de humanidad a la vez evolutivo. La astrología también tiene que servir para desarrollar tolerancia, porque los mm, aspectos de cada persona son únicos e irrepetibles y yo no puedo pretender que el mundo sea como yo lo vivo. mm. La astrología me enseña la multidiversidad y creo que necesitamos no encasillar la astrología empaquetada como una fábrica, ¿ves? Ujú. Sí, nosotros estuvimos hablando de ese tema en uno de nuestros debates con la red, y bueno, ahí surgió una pregunta que me lleva un poco a lo que estás diciendo y también me lleva a esta nueva etapa también con Urano en Géminis, ¿no? Y una Ujú. pregunta que me hago yo desde mi lugar, desde mi poca experiencia también. Yo tengo 8 años trabajando con astrología apenas, me parece muy poco. Y me pregunto, ¿qué pasa con esto de un Urano que señala, ¿no? En algo que está siendo injusto para lo colectivo o algo que no es bueno desde el punto de vista de la virtud, de la bondad, ¿no? Algo que no es bueno. ¿Cómo podemos lidiar con eso, ¿no? Desde un lugar que no, sin caer en lo saturnino. Vale. Mira, lo primero antes de eso, decirte que como el tango de Gardel, que 20 años no es nada, ¿vale? Entonces el factor Saturno-tiempo de llevar tantos años o no, sí, pero no, porque también muchos años en el mundo astrológico puede ser que hayan creado una estructura que no te deje ver. ¿Ves? Mm, O sea, a la vez es experiencia, pero la experiencia en el tiempo te enseña es a escuchar, a aprender, a estar abiertos, mm, no a negar y decir, no, no, eso no es así. mm, Ahora que lleves 8 años o menos, no significa que puedas transmitir un conocimiento válido, profundo. Es que en mm, astrología, mira, son símbolos, pequeños símbolos, y el símbolo se abre y te revela. mm, Entonces, yo en ese sentido te diría o les diría a las personas, no, no te preocupes por el factor tiempo, cuánto llevas o no llevas. mm, Ocúpate porque si logras ver algo y eso te sirve o te permite generar una toma de conciencia, con eso es suficiente, ¿vale? ah, Con eso para ese momento es suficiente. Y animo a los compañeros y compañeras astrólogos de camino mm, que no tengamos en cuenta la limitante de Saturno del tiempo, ujú, ¿sí es? mm, Porque lo que ha descubierto la humanidad en ciertos momentos a través de algunos individuos, por ejemplo, astrónomos aficionados fueron los que descubrieron los planetas transpersonales.
A ver, astrónomos aficionados. mm, Entonces, también hay que, eso es Urano y Urano en Géminis nos viene a revolucionar las formas de transmitir el conocimiento y de asimilarlo. La inteligencia artificial está entrando con todos los desafíos que eso implica mm, y va a generar unas nuevas posibilidades dentro del mundo mm, astrológico. mm, Eso no lo podemos negar. Seguramente los métodos se van a, más que a veces hay un inmediatismo con la información astrológica, es Urano entró en Géminis y ya. No, eso es un proceso de tiempo que no lo vamos a ver ni siquiera en los 7 años de la entrada de Urano en Géminis, sino posterior. Van mm, a venir otras herramientas, otros métodos, pero también otras formas de herramientas técnicas que nos van a apoyar. Seguramente la inteligencia artificial las va a desarrollar para un mejor asesoramiento astrológico. No va a anular si sabemos manejarlo, no va a anular la relación directa entre el consultante y el astrólogo, pero sí puede aportar herramientas viables, útiles para la comunicación. Y también Géminis es un signo mutable, nos invita en la astrología a conectar con otros saberes. mm, Saberes a tener en cuenta la astrología como un saber que aporta básicamente información. Entonces, creo que estamos invitados a un momento también de bajar la astrología a un lenguaje muy cotidiano, pero a la vez útil, que dé mm, respuestas y que tampoco exageremos que la astrología tal como la conocemos es la última verdad. ¿Ves? mm, Necesitamos integrarla a otras formas. Yo creo que vendrán nuevas metodologías necesarias sin que anule el saber astrológico que viene de antaño y también la posibilidad por ejemplo, ¿qué pasa con estos cuerpos que están llegando, que James Webb está detectando, el mm, telescopio espacial? mm, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay otras inteligencias? ¿Cómo interactúan con...? Eso está por verse, ¿no? mm. Sí, sí. Y referido a esto que, bueno, me gustó tu apreciación sobre el tiempo no determina el conocimiento, ¿no? Que igual lo veo muy asociado a Saturno y Júpiter, ¿no? Que no es lo mismo vivir que tener experiencia de vida, ¿no? Mm, Eh, me parece interesante, pero lo que apunta un poco ahora a mi pregunta es que en esto del juntarnos los astrólogos, escucharnos, ¿qué pasa con esa función también saturnina que es señalar en donde, bueno, no desde el punto de vista de equivocación, sino donde también algo no está siendo ujú, suficientemente, no está suficientemente maduro, ¿no? En relación a algo. Por ejemplo, esto que tú decías del boom, la información. A mí en lo particular, yo tengo Plutón en la 11 y tengo como una conexión particular con todo lo que es lo social, ¿no? Como que estoy muy permeable a eso. Entonces a veces noto estos movimientos y digamos que entro un poco en conflicto en cómo poder comunicar sin censurar, como decías tú, al otro colega que, bueno, está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y está viendo desde su punto de vista. bueno, ahí hay un ejercicio, em, a ver, es que es de doble vía. Por un lado, el hecho de tener unos años en el mundo de la astrología te da una experiencia y la experiencia es por vivencia y es válida. Ujú, Y la experiencia no se improvisa, dicen por ahí, y es válida. Pero también es cierto que la experiencia te enseña que no sabes, que hay momentos donde uno no sabe. Entonces creo que compartir va a ayudar mucho. Introducir la cultura del poder entender que el mundo astrológico es como una planta. Hay flores, hay tallo, hay raíz, hay ujú, espinas, pero todo es la planta, todo es el rosal. ujú, Entonces no podemos pretender que una sola versión sea la última ujú, versión y las demás no. Cuando eso ocurre, realmente lo que puede estar pasando en quien lo asuma de esa forma es que hay una gran inseguridad ujú, en sí mismo. ujú, También es cierto que hay planteamientos que hay que reformular, entonces la investigación y la verificación son importantes. ujú,
Porque hoy existen muchas teorías astrológicas, siempre han existido y se sacan escritos y se plantean cosas muy interesantes, pero no han sido verificadas, no han sido Exacto. observadas, no han sido constatadas. Entonces son, eh, digamos, son especulaciones, desde un punto de vista son suposiciones, pero muéstrame eso contrastado con la realidad. No para reducir, Mm, pero sino para ver, para mí algo que me ha servido es ver, bueno, y esa información cómo es útil y aplicable en el contexto de la vida de la persona. De lo contrario, no es poco útil y más bien puede ser confrontadora cuando te mm, dicen, es que tengo tal planeta en tal signo, en tal casa, tal aspecto. ¿Y eso qué es en tu vida? ¿Cómo lo mm, reconoces? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo mm, puedes evolucionar a partir? ¿Cómo esa combinación puede llevarla más? Hay algo que me ha llamado la atención, observar la carta natal como una partitura. Cuando hay una partitura, ¿cómo suena cuando se ejecute? Y los tránsitos, la progresión de la edad, los distintos momentos indican qué parte de la partitura está sonando, mm, pero también hay un músico que la interpreta y ese músico puede interpretarle de una manera y otro de otra manera. O sea, ahí nosotros jugamos también con lo que llamamos libre albedrío frente a los eventos que están ocurriendo. mm, Por eso la astrología predictiva ha caído en una mala fama porque la persona cuando pretende predecir está viendo un rango de posibilidades muy reducido, pero mm, cuando vemos el propósito del sentido de los eventos, estamos entrando en un campo que es la conciencia que nos habla de muchas posibilidades que puede generar un evento. mm, Entonces, el evento a veces es un solo evento, pero entenderlo, integrarlo, permitir que aflore lo que viene adentro, toma un tiempo. Yo mm, soy partidario de encontrarnos, de respetar, también tenemos derecho a disentir, pero no a anular al otro. Ese es un mal que tiene la humanidad, una enfermedad, podemos decirlo así, la exageración autoinmune. Queremos anular a los otros, no solo en la astrología, en todos los saberes, en la mm, política para pretender sobrevivir, pero así no lo vamos a conseguir. Necesitamos mm, mm, encontrar puntos de encuentro, creo que es clave. De todas las informaciones, aterrizarlas a ciertos puntos de conexión, mm, porque lo que nos interesa en el fondo no es quién tiene la razón, quién lo dijo primero. Ese es mm. un problema del ego del astrólogo o del médico o del O lo que sea, terapeuta, sí. del político. Cuando no se ha trabajado, cuando no se ha reconocido y pretende anular a los demás para poder ser alguien ante el mundo, porque no es nadie ante sí mismo. Ujú, Entonces, hay que romper eso y, y encontrar más bien puntos de conexión que verdaderamente sean útiles para el proceso del asesoramiento de una persona o que la información astrológica pueda ser utilizable de manera coherente. ujú, ujú. Bueno, referido a eso, tú decías lo de, bueno, encontrarnos para compartir, encontrar puntos en común. ¿Qué pasa cuando estamos dentro de una comunidad, dentro de una profesión o dentro de una práctica, un oficio que no tiene sistemas que lo regulen, ¿no? O sea, no tiene esa parte saturnina, como pasa. Que de repente tenemos, por ejemplo, un médico que, bueno, tiene el fundamento hipocrático, ¿no? Que lo jura y tal, tal. Nosotros no tenemos eso y entonces nos encontramos de repente hablando con astrólogos que no por el enfoque, no por esto que tú decías de cómo ve la carta o cómo puede llegar a ver una carta, sino hay diferencias en el propósito, ¿no? Que le está dando a la astrología. Digamos, cómo poder señalar, ¿no? En ese lugar sin caer en señalar a la persona, sino señalar su práctica astrológica. Mm, Creo que la entrada de Urano en Géminis nos invita a eso, ¿no? Y no solamente dentro del mismo mundo astrológico, sino nos invita a abrirnos a otras conocimientos, a otras formas, a otras metodologías que nos puedan aportar. Porque tú estás tocando un punto. Creo que la entrada de Urano en Géminis va a ayudar mucho también a decir, bueno, ¿qué hacemos con el mundo astrológico? ¿Cómo lo, no es encasillar, ¿no? No es No. empaquetar, pero sí de alguna manera, si ya es tan popular, si ya está en la conciencia colectiva y genera dinero y negocios, Mm, porque se genera mucho dinero, entonces,
cómo se integra en la vida cotidiana como un saber eh, al que podemos acceder, como en una época era la psicología, que se decía, uy, eso es para los locos. Yo no Mm, estoy loco de ir donde un psicólogo, pues hoy es normal, natural pedir una ayuda psicológica en un momento donde necesitamos revisar nuestra vida. La ujú, astrología ya está entrando ahí, digamos, de alguna manera ya está ahí, pero no se ha completamente integrado, ni la palabra no es formalizado, pero sí como reconocida como, pero ya ocurre en la práctica. Es muchas ujú, las personas que acuden a la información astrológica para sus momentos de vida. ujú, Y creo que eso va a coger cada vez más fuerza y se va a integrar como ir a una emisora o como ver un periódico o en la web o cualquier cosa. Se va a volver algo natural, ujú, muy normal. Y seguramente vamos a tener que introducir no un rigor saturnino, no, pero sí nos va a invitar con Urano en Géminis a los que ejercemos la astrología a formarnos mejor, a tener otros conocimientos. Por ejemplo, si la persona está enfocada en una astrología que aporta a la medicina, pues va a tener que ir de la mano del conocimiento médico. O la astrología aplicada al campo de la educación, pues necesitamos tener conocimiento de pedagogía y no simplemente el conocimiento saturnino rígido de que es un planeta en un signo, sino eso en el contexto que se va a utilizar, ¿qué es? O la astrología que ya existe, que trabaja con los movimientos de la bolsa para predecir los movimientos económicos. Hay que tener conocimientos de economía para poder ver cómo funciona. Creo que eso se va a potenciar, donde la astrología y el astrólogo nos vamos a ver en la necesidad también de aprender ciertas habilidades o estar acompañados de personas o de conocimientos que nos ayuden a aterrizar y contextualizar el campo donde se quiere entregar. Igual la astrología psicológica ujú, va a necesitar el conocimiento psicológico para entender qué es ujú, un Plutón, qué es un Urano, qué es un Neptuno, cómo funciona Emisión. acuerdo con otros saberes que han estudiado profundamente. El doctor, que es un psiquiatra, Rosenblum, que escribió Guía del Asesoramiento Astrológico, es un psiquiatra que encuentra la astrología cuando él ya es un psiquiatra muy connotado. Dice que la psicología se ha desarrollado, la astrología se ha estancado en ese sentido de poder entender que, que puede ir de la mano de otras ciencias. A la vez, la astrología plantea información que la psicoterapia no tiene, métodos para ver puntualmente, Mm, profundamente la mm, información, pero la astrología tal como la conocemos no tiene los métodos para procesar esa información. Entonces, vemos la necesidad de que haya una alianza. No necesariamente el astrólogo tiene que volverse un terapeuta en ese campo o un economista, pero mm, si la información está dirigida a un campo específico, necesitamos la información de ese campo para poder aterrizar la información de una manera viable y aplicable a la vida de una comunidad o una persona. Por ajá, ejemplo, la astrología mundial o mundana, que se ha llamado, otros la llaman sí, astrología social. Estos movimientos de los planetas lentos, ¿qué implican en la comunidad mundial? Porque es que ya no estamos hablando de un individuo. claro. ¿Qué pasa con Saturno, Plutón, Júpiter? Ujú, Nadie sabía que era el COVID, pero algunos astrólogos habían previsto que venía una pandemia. Boris Christoph con mucha antelación, no por adivinar, por patrones a repetición. claro. Pero cómo se presenta y que eso solamente lo vamos a saber cuando esté ahí. Pero podemos tener la experiencia y las observaciones para decir cómo, de alguna manera, no es que vamos a controlar el evento, pero podemos disponernos a entender y a vivir el evento. Mm, mm. Sí, sobre todo cuando eh, ese patrón, digamos que lo vemos venir, pero también es parte de un proceso evolutivo del planeta, de la humanidad o lo que sea, y preguntarnos, bueno, ¿por qué nos estamos llevando a ese patrón? ¿Por qué no, nos estamos dirigiendo hacia ese lugar? Y referido al último planeta que no tocamos, que es Plutón en Acuario, ¿cómo observás algo que no creo que solo pasa a través de la astrología, pero la astrología al tener este lenguaje en clave, muchas veces cae mucho en esto de la manipulación a través de el conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando
el conocimiento cae en manos de alguien que está profanando el símbolo, como se dice en esotérica. Bueno, eso ha pasado en otros campos, ¿no? En la medicina, en la educación, donde se utiliza el conocimiento para beneficio propio, para manipular o dañar a otros. Ese es un riesgo y me parece que sí debe haber dentro de las escuelas astrológicas una ética que respeten. En la escuela Hoover, en la cual hice la formación en psicología astrológica, hay un decálogo, hay una ética, Mm, que ya si lo cumplimos o no es otra cosa, pero hay un señalamiento, los médicos también lo tienen, todas las mm, profesiones lo tienen. claro. Otro es que el astrólogo necesita también hacerse un trabajo personal, porque nosotros estamos confrontados todo el tiempo con los consultantes, estamos Mm, confrontados con nosotros mismos. sí. Estamos viendo aspectos de nuestro ser a veces que no hemos visto o que no hemos procesado y nos pueden Mm, mover, nos puede, lo que se llama en psicología la transferencia, mm, podemos engancharnos en mm, unas historias que simplemente son partes nuestras no elaboradas, no hechas conscientes. Entonces sí requiere que haya un proceso de trabajo personal, no solamente para resolver nuestra vida individual, sino para poder sentarse, para transmitir una información o para poder ayudar, porque lo que hace un asesor astrológico es ayudar a que la persona se encuentre mm, sus respuestas. No es que el astrólogo se las está dando, encuentre mm, respuestas dentro de sí. ujú. Sí, justo yo hoy publiqué una frase de Sócrates que dice que nunca podremos ayudar a ninguna persona, a ningún hombre, ¿no? Si no es a descubrirse a sí mismo. Eh, Claro. y Eso creo que es un punto vital que los que estamos en este campo de las profesiones de ayuda necesitamos estar en un proceso permanente de conciencia, de darnos cuenta y de lo contrario lo que vamos a transmitir son nuestros problemas elaborados en palabras y puestos en la vida de otro. Y claro. eso necesitamos. Y también reconocer que en un momento dado uno puede decir, no, sobre ese tema no tengo conocimiento, no tengo experiencia o Claro. no me siento en este momento éticamente en posibilidad de opinar porque yo no lo he resuelto. Mm, sí, requiere eso, lo que tú dices, ¿no? Como una constante introspección del rol. Y refería a eso, ¿por qué crees que, por ejemplo, en las formaciones, no me refiero a las formaciones oficiales que hay de astrología, sino justamente a las que no son oficiales, e incluso se pueden ver, por ejemplo, ofertas de cursos de 6 meses para aprender a leer una carta natal, 3 meses, ¿no? Se ve mucho. ¿Qué pasa con que dentro de la oferta de la formación no está ese bloque que enseñe sobre qué es lo que pasa en la consulta? ¿Qué es lo que no puede pasar, por ejemplo? Sí, pues es que hemos caído a aprender inglés en 2 horas. ¿Ves? En el mundo y ese es el riesgo que hay que asumir, que este boom de la astrología que ayuda a que la conciencia humana se eleve, tiene ese reto de que se vuelva un mundo comercial, facilista, y pues nos toca a los que estamos ahí Mm, tener la precaución de manejar eso. No se trata de que las personas no se beneficien económicamente, para nada. Está ujú, bien, que si vas a ujú, dedicar tu tiempo a algo que te gusta, pues, y que te apasiona, pues la idea es que tú recibas una retribución, un intercambio de energía. mm, Si eso ya cae en la ambición desmedida o esta es la única escuela, esta es la mejor, eso ya habla de que por ahí no es, ¿vale? Entonces sí debe haber en lo posible en los lugares de formación o las personas que transmitimos la información una invitación y ojalá se pudiese hacer procesos donde la persona hace una integración consigo mismo, todos tenemos movimientos en la vida que corresponden en sincronía con movimientos en la carta que nos confrontan. Y dice, bueno, ¿y eso qué vas a hacer? Por más que te diga el libro o el astrólogo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te coge? ¿Qué te desbarata? ¿Cómo te pone a mirar la vida? O sea, mm, eso no está escrito en ningún libro. Eso surge mm, de conciencia humana.
también tenemos que tener esa claridad de que lo que está ocurriendo en la carta o en la vida de un ser humano que se refleja en su carta natal no está escrito. Como por más que nos pretendan decir que sí, ¿qué va a pasar a partir de ahí? A ver, eso es un campo nuevo Ujú, que depende mucho de la autoconciencia, de las circunstancias. Hay un conjunto de cosas y no simplemente pontificar y decir, no, eso fue porque Urano, ta, ta, ta. En eso hemos caído todos. Pero eso es reducir las posibilidades de, de un ser humano o de un momento, las reducimos a, eso es Urano en tal cosa y ya, no pasó nada, ¿no? ¿Qué es eso? Yo ujú, tuve dentro de mis mentores a Ángela Wilfar, una astróloga alemana que vivía en Francia, y ella me ayudó mucho con eso. ajá, En la escuela Hoover, entonces los análisis, yo venía a la astrología clásica, tal posición, tal planeta, ta, 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 y me decía, ¿y eso qué es? Eso no es nada, eso no es nada. Entonces muchas veces, no, es que Urano, tu nodo norte, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Primero, ¿qué puede pasar? Y lo oímos con frecuencia de parte de los consultantes. No es que me dijeron que Júpiter, a mí yo no entendí, eso es chino avanzado. Y como a veces hablan los médicos, en términos muy técnicos, pero el pobre ciudadano o ciudadana queda. sí, sí, No. Y claro. otro es cómo se manifiesta eso en tu vida, cómo lo reconoces, cómo lo puedes integrar. Porque Mm, también formación astrológica es y cómo la integramos. mm, claro, tal cual. Eso que dices, a mí me gusta ver al astrólogo como, para reducirlo como más al lenguaje, ¿no? Más terrenal, como un traductor. Y siempre me imagino un traductor imaginar que en lugar de estar traduciendo, está repitiendo lo que está traduciendo. Entonces, al final no puede hacer su papel, ¿no? Que es traducir. Me lo imagino así. Y respecto a eso, te quería comentar algo de lo que decías de esto del compartir. Tú das clase actualmente, ¿verdad? Sí, dejé de dar clase hace un tiempo, pero estoy en ese proceso de volver a retomarlas porque pasé muchísimos años, muchos, muchos, dando clases y en la prepandemia, antes de la pandemia, decidí parar, sentí. Ahora estamos volviendo, que necesitaba no verme repetitivo, pero Ajá, también integrar otras posibilidades y estamos en eso, dándole el espacio a volver a entrar. Por ahora creo que las clases se convirtieron fue en unas charlas, ajá, digamos, los medios y en mi lugar es cada vez bajarle ese lenguaje astrológico a lo cotidiano, a la vida de cada persona, con carta natal o sin carta natal. Poder llegar a traducirlo en la realidad. Una persona puede estar mirando su carta y no le dice nada, pero mm, si mira incluso astrólogo, y mm, eso nos pasa, pero si mira su vida, ahí entendió. Y no necesita mirar glifos sí, y sino ahí está entendiendo. Lo que no entiende es porque a veces uno dice, ¿y eso qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué? No entiendo, pero mira tu vida y lo entiendes. Te está convocando a decir, es que no lo estás conectando y lo quieres entender por acá a claro, través de la racionalidad, no. La vida se respira, no tienes que saber teoría de cómo se activa el sistema respiratorio, ¿no? Cuando tú naces, respiras. claro. Entonces, la vida se respira y se vive. Y la astrología nos puede aportar desde esa información una forma de ampliar ese momento y de entenderlo como una visión Mm, y como un propósito. mm, Entonces, pues mm, creo que hay que hacerlo más sencillo también, ¿no? Porque hay una tendencia en la medida en que el conocimiento evoluciona a que se complejice sí, cada vez más y nos volvemos tan expertos que no sabemos nada. mm, Nos mm, volvemos expertos de algo, algo ultra, 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 que nos desconectamos de la visión total. Entonces, hay que tener una visión total y una visión puntual, una visión holística y una visión particular, todo el tiempo, como la respiración, afuera, adentro, afuera, mm, adentro. Miremos esto que dice la carta y miremos la vida de la persona que está mm, pasando. Ahí lo estás viendo, en la realidad de esa persona, cómo ocurre. tal cual. Me recordás una consulta que tuve que fue como dividida en cuatro encuentros con una persona, una muchacha.
y habíamos movido un montón de cosas en ese proceso y cuando terminó el último día, ella me dice, bueno, me gustaría que me dijeras algo de mi carta, ¿no? ¿Dónde tengo Venus? ¿Dónde tengo el Sol? Y fue muy representativo lo que estás diciendo tú, ¿no? De el nombrar las cosas como que fueran hechos, ¿no? Las palabras, y el proceso en sí queda como en segundo plano, ¿no? Y es bien interesante. Sí, digamos que estos desafíos existen todo el tiempo, entonces a veces es bueno, con alguna, hay personas que dicen, no me diga nada astrológico, yo no entiendo eso nada, a mí Sí, hablen sí, y está bien, pero en otras personas, cuando hay conocimientos astrológicos, es sí, bueno por ejemplo, señalar, ¿no? Ah, Venus en tal parte, y lo traduces a la realidad de esa persona claro. para generar eso. Puede Mm, ocurrir que la persona diga, oiga, no me habló de mi carta, como lo que tú estás diciendo. Dice, pues claro, lo hablamos en términos de lo que vives, claro. porque ya tenemos la idea de que la astrología es algo por allá, Sí. abstracto, retirado de nuestra vida. No, no está retirado de nuestra vida. Como una radiografía o un examen, una analítica está hablando de cómo funciona tu organismo, pero el médico no va a intervenir exámenes, va a intervenir en un ser humano que Mm, siente. Entonces mm, pasa, la carta natal nos da una información, pero vamos a tener que intervenir en la vida de un ser humano puntualmente. mm. Vale, bien. Bueno, y por último, Martín, quería preguntarte, por eso te pregunté por lo de tus clases. Eh, ¿Cómo se vive un proceso realmente? Tú que también fuiste alumno y seguramente te sientes así todavía, ¿no? Pero referido a lo que es formarse en astrología, ¿cómo se vive el aprendizaje ahora con Saturno en Aries, ¿no? También esto de las estructuras, cómo se están viviendo y qué pasa con esto de la integración, porque a veces pasa que incluso uno estudia 3 años astrología y si no está como conectado consigo mismo durante ese proceso, no puede integrar el aprendizaje, ¿no? O sea, terminó, tiene el título, tal, pero eh, ¿cómo podemos vivir eso? Bueno, es una buena pregunta porque sí se requiere tener unas vías, una estructura. Lo que no hay que tener es rigidez. ¿Ves? Las estructuras necesitan ser flexibles. Entonces me parece que las clases, para poderlas integrar, necesitan una parte vivencial. Hemos trabajado mucho la astrología desde los conceptos. En la escuela Hoover tuve la oportunidad de vivir procesos donde nos íbamos 10 días, 8 días al monasterio de las Avellanas en Lleida, en Cataluña, y teníamos la oportunidad no solamente de ver temas teóricos, sino eh, ejercicios donde entrábamos a trabajar la teoría del color, a hacerlo vivencial, a trabajar con la luna de la persona, pero no mirando la carta. Claro. O sea, me parece que ese tipo de prácticas hace que vaya aterrizando, porque es Mm, que cuando estamos mirando una carta natal, no solamente vemos unos glifos acá, estamos viendo cómo reacciona la persona. A mm, veces el cuerpo de la persona está hablando frente, lo que no dice sus palabras, lo dice su sí, cuerpo, sus sentidos. mm, Entonces necesitamos integrar para que esa estructura teórica que es válida, mm, digamos, de alguna manera se vaya integrando en cada persona como le corresponde, porque es que eso no se puede medir, porque de lo contrario sería lo que hacemos en la escuela tradicional, 1 más 1 es 2, es un buen alumno, buena nota. Eso no mm, dice nada, que está aprendiendo y que tiene memoria de lo que le enseñó el profesor o está escribiendo para que saque una buena nota lo que le enseñaron. Pero integrar es distinto, es eso cómo es funciona, es como aprender a nadar. Cuando tú ya sabes nadar, como sepas nadar, te tiran al agua y te defiendes. sí, Integrar es algo que se empieza a sentir encarnado en la persona, no entra por acá. Una mm, parte de la información entra por el cerebro, otra entra por el corazón y hay mm, que integrar las dos. Y me parece que ese tipo de metodología, la escuela Hoover lo tiene muy desarrollado durante muchos años. Entonces hay métodos de integrar esa información que a veces es muy dura en vivencias prácticas. Y eso da una habilidad donde en el tiempo tú pones la carta y captas.
captas, logras captar. Eres como una especie de radar, Mm, captas. Y se vuelve un diálogo co-creador, no solo de palabras, sino de energía, de momento con la otra persona. mm. Sí, 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 sí. Sí, me resuena todo lo que decís. Estoy convencida de que una forma de integrar todo lo que es simbólico en general tiene que pasar por el cuerpo. O sea, tenemos que incluir la dimensión de la experiencia del símbolo. Porque claro, además estamos hablando, como vos decías, ¿no? De algo que le ubicamos por lo general muy lejano, muy, muy abstracto, muy Ah, vertical también. Entonces, mm, ujú. Bueno, Martín, la verdad que esta parte última que hablábamos me parecía como la más importante porque yo también elegí el camino de compartir, de dar clases, obviamente en un formato informal. Y bueno, siempre me llamaba la atención también porque de repente en un año parecía tan poco para una persona o parecía mucho para otra, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? No podemos delimitar una fecha, un plazo de aprendizaje. Y como hay tanta gente ahora estudiando astrología, porque hay mucha más gente estudiando astrología que en otros momentos, bueno, ¿tú tienes algún congreso programado para este año? ¿Alguna charla? sí, yo creo que después de septiembre vamos a hablar. Ah, vale. Pasando algunas situaciones que tengo que resolver ahora, puntualmente, que Urano me trajo, entonces hay que atenderlo. Tengo un amigo consultante de muchos años y me dice, después de protestar, ¿no? Cuando él ve su carta y viene y dice, durante todo yo soy discípulo de los planetas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que ponerse a hacer? Y entonces, sí, resuelvo algunas cosas y estamos prontos a salir, ya lo avisaré por las redes. Tengo algo puntual que resolver, y unas Ujú, situaciones que ujú, requieren de mi atención y ujú, resolviéndolas, pues entraremos a desarrollar lo que corresponde en este momento. ujú. Bien, me encanta tu cierre porque es coherente con lo que estuvimos charlando también. Ah, Bueno, para mí un placer haberte escuchado. Aprendí mucho en este rato, me hizo mucho sentido. Acá hay una frase en Uruguay que decimos mucho que es menos es más, ¿no? Eh, Ir más como decía Jung, en el encuentro con otro ser humano, al final lo importante es que se están encontrando dos almas y todo lo que sabemos queda en un segundo plano. No sé si quieres compartirnos algo más para cerrar. creo que la invitación es como el sol, ¿no? El grifo del sol, que es un círculo con un punto adentro, y el círculo de la carta, el círculo, el centro de la carta, ese es como el sol más profundo de nuestro ser que nos dice, ahí está todo. Entonces es la confianza eh, en que la astrología y en general la vida sabe para dónde va, aunque no lo sepamos acá, ¿vale? A veces nos podemos obsesionar con entender un tránsito, ay, suelta, porque por estar obsesionados no estamos viviendo. Toma los elementos que sean útiles, que te digan algo y avanza con ellos. ¿Y que cuándo es el momento para interpretar? El momento para interpretar es el que estás ahí. Si llevas una clase, lo que asimilaste te es útil desde ese lugar. Entonces, eso es muchas veces más valioso que saberse toda la información. Es como que confíes más en tu ser que está en el centro de la carta, más allá del sol, la luna. Ujú, Tu ser sabe ujú, el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde, aunque tu mente racional no lo entienda. ujú. Entregarse. Maravilloso, maravilloso, entregarse, sí, entregarse a lo que a lo que está sucediendo, que sea nuestra guía. Muchas Maravilloso. gracias, Florencia, también por tu apertura, porque me aportas mucho en este compartir. Y a veces tengo la idea de que ya no hay nada que compartir. Tú me estás diciendo que hay que compartir y aprender, sobre todo aprender. Bueno, Cierto. yo te traje otra vez el compartir, bueno, ¿viste? Todo pasa por algo. Bueno, Martín, gran abrazo, espero que todos, bueno, hayan disfrutado de esta charla y pueden dejar también voy a dejar las redes de Martín, para que puedan ir
a ver y estar al tanto de lo que va a pasar, que no sabemos qué es, pero va a pasar después de septiembre. Y bueno, un gran abrazo, Martín.